y podamos llegar a ti, Señor, con ese corazón humilde, sencillo, amado Rey de Gloria. Te lo pedimos, Señor, y te pedimos, amado Rey de Gloria, que coloques, Señor, las palabras fieles, Señor, a nuestro pastor, amado Rey de Gloria. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Señor, gloria a Dios, ahora tu Rey, en esta noche cantemos con gozo y júbilo, y a su nombre. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Con júbilo. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Gloria. Tú alegras nuestros corazones, Señor, te alabamos. Yeshua, Yeshua, HaMashiach. Yeshua, 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 HaMashiach. Yeshua, 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 HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua,
Señor, dándote gracias, Padre, por tu libertad. Su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él es bueno, Él es bueno. Cristo es bueno, Cristo es bueno. Cristo es bueno, Cristo es bueno. Él es bueno, Cristo es bueno. Dios es bueno, Él es bueno. Él es bueno, Él es bueno. Él es bueno, Él es bueno. Él es bueno, Él es bueno. Tú alegras nuestro corazón, bendito Señor, te alabamos. Gracias por la victoria, Señor. Rey de gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de gloria está vivo, está vivo, está vivo. Vivo está, 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 vivo está. Tú eres el Rey, santo eres. El Rey de gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de gloria está vivo, está vivo, está vivo. Vivo está, 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 vivo está. Gracias, Jesús. Señor, Él está vivo y para siempre es su misericordia. Él vive por siglos de los siglos. Hoy lo declaramos en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, 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 Rey de gloria. Gracias, amado Jesús. Oh, bendito eres solo tú. Oh, bendito, Señor. No deje entrar en la presencia del Señor en esta noche. Vamos a declarar, vamos a adorar al que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda la alabanza, Señor. Hoy, Señor, nuestra adoración está contigo en nuestra boca, Señor. Hoy cantamos. De Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy.
estás, Señor, en medio de nosotros. Para ti no hay límites. Amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. La sangre de Cristo, soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder, la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Somos sanos por tu sangre, por tus llagas, bendito Señor. Solo en ti hay poder. Derrama de tu unción sobre nosotros. Derrama de tu gloria, Padre. Inclina tu oído. Inclina, Señor, a nuestra adoración. Queremos ser uno contigo, bendito Señor. Sé tú, Señor, tomando el control, Espíritu Santo de Dios, quitando todo velo, dando libertad a todo cautivo en el nombre de Jesús, por tu sangre, Señor. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, en el poder de su sangre. Eres poderoso, Señor, el Dios de los imposibles, Señor. Creemos en ti, Señor, que tú obras milagros, Señor, así como en el tiempo antiguo, Señor, así mismo eres. Lo creemos, Señor. En Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, en el poder de su sangre. Derribó y destruyó al enemigo. Declárelo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Derrotó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. La sangre poder de en la sangre de Cristo. Olvídalo, hermano, hermano. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. La sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. De la La sangre de Señor, en el Cristo. nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora declaramos libertad, Señor.
Declaramos limpieza en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, Señor. Declaramos el poder de la sangre, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, hoy tenemos sanidad, Señor. Hoy tenemos limpieza. Hoy tenemos, Señor, libertad. Hoy tenemos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, tu sangre preciosa, amado Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias por tu preciosa sangre. Tenemos libertad, tenemos sanidad, tenemos el poder en tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, bendito eres solo tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia nos ha alcanzado, Señor, desde los cielos y para siempre, Señor. Es tu misericordia. Haz derramar tu aceite fresco. Ahora, Señor, que tu Espíritu venga, Señor, como ese aceite fresco, Señor. Lo necesitamos. Aceite de tu espíritu para poder proclamarte y testigo ser de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu para poder proclamarte y testigo ser de Jesús. Deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti, benditos los sedientos, pues su sed de tu espíritu para poder proclamarte y testigo ser de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu para poder proclamarte y testigo ser de Jesús. Así es, Señor, queremos ser testigos de tu grandeza, de tu poder. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu para poder
proclamarte y testigo ser de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo ser de Jesús. Tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, testigo ser de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo ser de Jesús. Jesús, Jesús. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ven a nuestro pronto auxilio, Señor. Levantamos nuestras manos a ti. Purifícanos, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor. Enséñanos a caminar de tu mano, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Llénanos, Señor, con tu aceite, Señor. Enciende nuestras lámparas, bendito Dios. Creemos en ti con todo nuestro corazón. Nos gozamos en ti, Señor. Pelea por nosotros, Señor. Aún manda tus legiones de ángeles alrededor, Señor, de nosotros. Tú eres santo, Dios. Gracias, Jesús. Queremos ser testigos de tus maravillas, de tus prodigios y tus milagros, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Bienvenidos mis hermanos, buenas noches, reciban un cordial saludo de la Iglesia Ríos de Agua Viva y de sus pastores, la pastora Patricia Jiménez y mi persona, Pastor Mario Muñoz. Les estamos bendiciendo en gran manera en esta noche y quiero que usted en esta noche me ayude a orar para que el Señor nos añada bendición a su palabra en esta noche. Amén. Vamos a orar y no se olvide darle compartir a la transmisión en esta noche de la Iglesia Ríos de Agua Viva para que pueda ser alcanzado por muchas personas que necesitan de esta palabra. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te pedimos que tu Espíritu Santo venga a este lugar, Señor,
Y hoy, Señor, como ríos de agua viva, Señor, sean ellos, Señor, y tú y tu Santo Espíritu, Señor, tomándonos, llenándonos, Señor. Hoy dejamos la palabra en tus manos, Señor. Hoy dejamos, Señor, nuestras vidas para que tu Espíritu tome el control y seas tú predicándonos y enseñándonos y conduciéndonos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 20. Mateo 16, 16. Y quiero concentrarme en un versículo en especial, en el versículo 19, pero vamos a leer todo el versículo para poder entrar en el contexto de lo que la palabra nos quiere enseñar. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira el versículo 19 lo que dice. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20 dice, entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Amén. Bueno, entonces, hermanos, vamos a empezar con la palabra del Señor, con la enseñanza, y he titulado en esta noche esta enseñanza como las llaves del reino. Amén. Mire, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos que Dios nos entregara algo en nuestras manos? Así como Jesús, hermano, le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros no deseamos que el Señor entregue en nuestras manos los dones, entregue los talentos, entregue aún los ministerios, entregue, hermano, todo lo que nosotros anhelamos en esta vida? Y quisiéramos que Dios entregara eso en nuestras manos, pero a la verdad, muchas veces no sabemos para qué lo pedimos. Y ese es el gran problema, que anhelamos, pedimos muchas cosas, pero cuando Dios las entrega, a veces no sabemos qué hacer con ellas. Y eso, hermano, lo que la palabra me dice en este versículo es que a Pedro le dieron unas llaves del reino de los cielos. Pero si usted se pone a mirar, hermano, en la escritura, y si usted se pone a mirar el contexto, lo que lo va a llevar este versículo, más adelante en el libro de los Hechos puede ver que Pedro le dieron algo y él fue con fidelidad, tuvo una mayordomía sobre lo que le habían entregado y se comportó de tal manera que fue una persona exitosa en el evangelio. Amén. Las llaves, hermano, tipifican la autoridad. Mire lo que tipifica las llaves. Y a Cristo a Pedro le dan la autoridad para abrir las puertas del reino. Pero ¿cuál reino? El reino de los cielos. ¿Dónde tenía que abrir ese reino? Pedro tenía que abrirlo aquí en la tierra. Lo que tú y yo estamos comisionados, hermano, a hacer es abrir las puertas de los cielos aquí en la tierra, para acercar a muchas personas a Cristo Jesús, para acercar el reino de Dios a Cristo Jesús. Amén. Entonces, miren, las llaves tipifican la autoridad para abrir las puertas. Pedro abrió las puertas del reino. ¿Cómo? ¿Recuerda usted cómo las abrió? Predicando la palabra de Dios. Esa fue, hermano, la clave para Pedro abrir las llaves para abrir el reino de los cielos, las puertas del reino de los cielos. La predicación de la palabra. Primero a los judíos. Usted recuerda ya en el libro de Hechos, cuando él se paró ante la multitud y les predicó, y los judíos, hermano, los llevó a tal punto de que ellos dijeron, pero ¿qué hemos hecho? Matamos a un hombre justo, matamos a Jesús. Ahí abrió las puertas de los cielos para que los judíos se arrepintieran de lo que habían hecho y se volvieran al camino del Señor. También en Hechos 10 usted mira que abre las puertas del reino de los cielos a los gentiles por medio de Cornelio. Usted lo puede leer ahí en el capítulo 10 de Hechos.
que Pedro llega a la casa de Cornelio y empieza a abrir la puerta, la ventana de los cielos, el reino de los cielos a los gentiles. Entonces mire que la tarea de Pedro fue grande aquí en la tierra. Primero a los judíos para que se arrepintieran de haber llevado a Cristo a la cruz. Y ellos, hermano, en ese momento dice que se convirtieron cerca de 3,000 judíos. Qué hermoso, hermano. Pero también a los gentiles, a las personas que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. Hoy tú y yo, por esa apertura con estas llaves de Pedro, nosotros podemos acceder a la predicación del evangelio, podemos acceder a la salvación, a la vida eterna. Podemos nosotros inclinarnos delante del Señor para poder recibir los beneficios de Dios. Amén. Entonces mire lo que tipifica esas llaves. La misión que le fue confiada era para la tierra. Y vemos cómo la realiza en el libro de los Hechos. Ahí usted ve en el capítulo 2 y en el capítulo 10. Mire que Pedro abre la puerta a los judíos, quienes habían rechazado al Mesías, se hallaban destituidos de sus derechos del reino, y él les abre la puerta para que se vuelvan al reino de los cielos y puedan ellos poder ser partícipes de esa bendición. También en el libro de los Hechos 10 los introduce a los gentiles, a las naciones, a Cornelio, a su familia, a parientes y amigos, de modo que el Señor le había dado 2 llaves, una para Israel y otra para las naciones. Ahora nosotros tenemos que tener esa misma misión aquí en la tierra. Tenemos que ir a las naciones para que se conviertan. Este pasaje, hermano, ha sido muy mal interpretado, porque unos dicen en la iglesia tradicional que las llaves del cielo fueron dadas a Pedro y que por eso él es el primer papa, muchas cosas. Y otros en la iglesia cristiana dicen que todo lo que atares en el cielo será desatado en la cielo, y usted los escucha atar y reprender en una cantidad de cosas, pero eso es una mala exégesis de ese versículo, eso es una mala interpretación, porque si vamos al contexto aquí, lo que nos está aclarando el Señor, que Pedro abrió las llaves del cielo a los gentiles y a los judíos para que se convirtieran a Cristo Jesús. Si usted mira en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, todo nos va a conducir a Cristo y a la salvación en Cristo Jesús. Esa es nuestra principal comisión en el Evangelio y nosotros debemos entenderlo. No tenemos que hacer interpretaciones que no están en el contexto, en lo histórico de la palabra. Usted mira que yo ato y reprendo, no, se cogen de este versículo y está mal interpretado. Nosotros tenemos que abrir la puerta a los nuevos para que entren a Jesús y reciban la salvación y la vida eterna. Pero el pastor solo habla de salvación. Esa es la esencia del Evangelio, y la esencia de la Biblia es la salvación y la vida eterna a través de Cristo Jesús. Entonces, miramos que la segunda parte de este versículo, Mateo 16, 19, dice: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto implica el poder o la autoridad, pero es en la relación con la administración del reino sobre la tierra. Eso es lo que estaba diciéndole Jesús a Pedro en ese momento. Hoy te doy la autoridad en esa administración de las cosas del reino aquí en la tierra, para que muchos lleguen a los pies de Cristo. Amén. Entonces vamos a mirar qué traduce la palabra llaves. Y hay 2 palabras, como siempre miramos el hebreo y el griego para esta palabra llaves. Lo primero lo podemos encontrar en Isaías 22, 22. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierra, nadie abrirá. Entonces la primera palabra en hebreo es 46:68, que es mateach, un abridor, es decir, una llave, un instrumento de la apertura, romper hacia adelante. Mire qué es lo que significa llave. Dice que es un instrumento para romper hacia adelante. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, hermano. Un instrumento que es la palabra de Dios para romper
y hacer que muchos entren al camino de Dios. La segunda palabra usted la encuentra en Mateo 16, 19, que es la palabra 2807, que es la palabra kleis en griego, y dice que es el poder de abrir y cerrar. Dice que denota poder y autoridad de varios tipos. El uso de la autoridad para abrir a otras dimensiones o niveles. Hermano, esto es poderoso. Eso fue lo que le dieron a Pedro. Le dieron poder para abrir y cerrar otras dimensiones espirituales. Hermano, eso es algo que tú y yo lo podemos obtener. Abrir y cerrar dimensiones espirituales. Abrir los reinos, el reino de los cielos, para que de ahí descienda la bendición y pueda hacerse efectiva aquí en la tierra. Si tú no tienes esas llaves, no vas a poder traer la dimensión espiritual a lo natural. Pedro lo tenía y usted va a poder ver más adelante cómo él lo tenía. Entonces, estas son las dos palabras que significan llave, que quieren decir romper hacia adelante, y dice que es el poder de abrir y cerrar, el uso de autoridad para abrir a otras dimensiones o niveles. Vamos a mirar en el libro de Hechos las llaves que le dieron a Pedro. En primera llave que le dieron a Pedro está en Hechos 2:13, y vamos a movernos en el libro de Hechos. Hechos 2:13, dice la palabra de Dios: mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La primera llave, hermano, para entrar a otra dimensión en lo espiritual y traer, abrir, romper hacia adelante, es la valentía. Eso es lo que le dieron, la primera llave que le dieron a Pedro. Usted sabe que Pedro se escondió cuando negó al Señor, ¿verdad? Usted sabe que Pedro, cuando le dijeron, este era uno de sus discípulos, y él lo negó a Cristo. Pero usted mira que en este momento Pedro era otra persona, lleno de valentía, y se paró ante los judíos y empieza a predicarles. Y si usted mira, hermano, el significado de valentía, dice que es una virtud o cualidad de mostrarse con fortaleza. Después de que Pedro había mostrado miedo al esconderse, al negar al Señor, hoy estaba, hermano, con esa cualidad, con esa fortaleza, ante miles de personas, ante las circunstancias de que ellos decían que el que había muerto no era el Hijo de Dios. Y Pedro se levanta en medio de esa multitud y empieza a relatarles la Biblia desde Moisés hasta Jesús. Y usted empieza a ver cómo Pedro empieza a exponer, hermano, la palabra de Dios. Empieza a exponer la virtud, esas cualidades de la vida de Pedro. Y esto, hermano, de la valentía se adquiere con la repetición de actos valerosos. Pedro, hermano, él tomó esa valentía por la repetición de actos valerosos. Él, hermano, se arrepintió de haber negado al Señor, y después cuando Jesús le preguntó, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, tú sabes que te amo. Y el Señor le pregunta 3 veces a Pedro y lo conforta. Ahí él estaba repitiendo ese acto de valor para no volverlo a negar. Y que en ese momento que Pedro predicó, se convirtieron 3,000 y en el segundo discurso 5,000. ¿Por qué? Por la valentía. Amén. Pedro relató el cumplimiento de los profetas. Y ahí les mostró la valentía. Entonces, hermano, esa es la primera llave. ¿Para qué? Para abrir a otra dimensión. Usted tiene que ser valiente. El Señor le decía a Josué, esfuérzate, sé valiente. Hoy nos dice el Señor, la valentía tiene que ser parte, tiene que ser una cualidad, tiene que ser una virtud en nosotros. Y esto lo vamos a hacer como repitiendo actos valerosos. Yo le pregunto en esta noche, ¿usted es valoroso de compartir la palabra? ¿Usted repite los actos de valor cada día para traer más personas a Cristo? ¿Usted quiere tener esa llave de abrirle el reino de Dios a las personas que están perdidas, que están sin esperanza? Amén. Mire,
Pedro era el canal de la verdad. Pedro era el canal de la verdad que el Señor había utilizado para abrirle los ojos a los judíos en esos momentos. Ellos estaban cegados por la religión. Pero cuando Pedro toma esa valentía, esa cualidad, esa fortaleza, empieza a convertir a mucha gente a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. En segundo lugar, otra llave, usted lo puede mirar ahí en el libro de Hechos 2:16, otra llave que tenía Pedro para traer, para romper hacia adelante. Usted imagínense, hermano, cómo fue ese momento para Pedro. ¿Cómo fue en ese momento romper ese estigma de la religión, romper esa religiosidad de los judíos? Para eso se tenía que tener valor. Y él lo tuvo, como tú y yo hoy lo tenemos que tener. Hoy el mundo nos dice que Dios no existe. Hoy el mundo nos dice que son capaces de hacer las cosas por sí solos. Pero nosotros tenemos que tener el valor para proclamar y ser el canal de la verdad para mucha gente. ¿Cómo? Con valentía. Y así usted le va a abrir el reino de los cielos a mucha gente y los va a hacer romper hacia adelante. Amén. Entonces, en segundo lugar, Hechos 2:16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahí está la segunda llave que le dieron a Pedro. Jesucristo le dio la llave de la revelación. La revelación es la verdad secreta o oculta. No es nada nuevo, es algo que ya está escrito pero estaba oculto. Es algo que Dios ya estaba escrito en la palabra, pero estaba con una sombra. Y el Señor abre nuestros ojos y empezamos a ver lo que Dios quiere que hagamos. Dice que la verdad secreta, oculta, frecuentemente manifestada a algunos individuos por una entidad sobrenatural. Jesucristo se le reveló a Pedro sobrenaturalmente. Cayeron las vendas de Pedro cuando le dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente. Ahí se le vino la revelación a Pedro en esa manera sobrenatural. Entonces lo revelado, por lo tanto, es dado a entender generalmente por parte de una divinidad. A Pedro lo dio a entender esa revelación Jesucristo sobre una cosa la cual no se tenía conocimiento. Hermano, nunca antes habían hablado del perdón de pecados, de la misericordia, del amor. Esa fue la revelación que le dieron a los discípulos, a los apóstoles, que les dejó el Señor Jesucristo, para que mucha gente llegara a los caminos, pudiera arrepentirse y caminar en santidad y en la verdad en Jesús. Entonces, esa es la llave que Dios, Jesús, le da a Pedro. Hoy tú y yo tenemos que anhelar esa llave de la revelación. No que el Señor nos va a decir algo nuevo, no, porque tenemos un mal concepto de la revelación. Y perdóneme que le diga, aún muchos ministros dicen que Dios les revela y empiezan a hacer cosas que no están aún en la palabra. No existen revelaciones nuevas. La revelación tiene que ser dada a la luz de lo que está en la palabra. Se nos quita el velo y nosotros empezamos a entender lo que Cristo, lo que Dios nos dice a través de la inspiración de la palabra de Dios. Amén. Entonces mire qué hermoso es que podamos adquirir esa llave. La revelación en nuestras vidas tiene que ser Jesús. Y eso tenemos que transmitirlo a los otros para abrirles las puertas al reino de los cielos y puedan entrar. Hoy en nuestra vida nosotros no podemos decir Dios me dijo cosa nueva, sino que Cristo es nuestra revelación y es lo que le vamos a transmitir a las personas para que puedan entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces la segunda llave es la revelación. Cuando dijo lo del profeta Joel, Pedro no solo conocía la palabra, sino que conocía su cumplimiento y estaba cumpliéndose. En ese momento, hermano, el Espíritu Santo tomó a toda esa gente y aún
la gente decía, mira, tus discípulos parece que están borrachos. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. En tercer lugar, podemos ver otra llave ahí en el libro de Hechos 5, 14, 15, y dice, los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hermano, esta llave sí tenemos que tenerla todos como iglesia, como hijos de Dios. Dice que es el poder y la autoridad. Pedro tenía poder y autoridad de parte del Señor Jesucristo para sanar los enfermos. Cuando ellos miraban ese poder y autoridad, la gente sacaba a los enfermos a las calles para que la sombra de Pedro los sanara. Esos hechos de poder, hermano, son los que hacen que la gente se convierta. Son los que hacen que la gente crea que el Dios que seguimos y que servimos es un Dios verdadero, y es un Dios sanador, y es un Dios libertador. Por eso esta llave tenemos que pedirla para que mucha gente entre al reino de los cielos, para que por el poder y la autoridad delegada por Jesús, usted pueda hacer maravillas, milagros, y podamos nosotros traer a la gente a Cristo. Amén. Poder y autoridad. ¿Qué significa poder? Es la palabra dunamis, y de ahí se deriva la palabra dinamita, y dice que significa poder inseparable.